MySQL nos permite en cualquier columna que maneje un valor de tipo fecha, fecha-hora o solamente hora, obtener un fragmento puntual de esa información. Por dar un ejemplo, en una fecha completa que tenga año, mes, día, hora, minuto, segundo, podemos utilizar la función date para obtener la raíz de la fecha, año, mes, día, y la función time para obtener la hora, minuto, segundo de esa columna. Se los voy a mostrar. Vamos a venir a la pestaña de SQL y le vamos a decir que quiero de los usuarios, además de la fecha de alta, el date de la fecha de alta y el time de la fecha de alta. Y si ejecuto esto, vamos a ver que tengo, además de la fecha en la cual se dé de alta el usuario, solamente la raíz de año, mes, día de cada uno, y por otro lado, en una columna distinta, la raíz de hora, minuto, segundo. Vamos a cambiarle el nombre como fecha y como hora. Ejecuto nuevamente esto y voy a achicar esas columnas para que podamos ver las dos informaciones que están aquí, ¿sí? Entonces tengo la fecha completa y solo la fecha y solo la hora en todos los usuarios, usuario por usuario. Si queremos otra información, también tenemos las demás funciones que permiten manejar casi todos los valores de fecha. Podemos pedir solamente el día, el mes o el año con las funciones day, month e year, que reciben entre paréntesis qué fecha en la que estamos afectando, o podemos obtener la hora, el minuto o el segundo puntual que guardó esa columna de tipo fecha. Estas funciones no solamente sirven para seleccionar, para el select, se pueden utilizar también en un filtro where para reducir la cantidad de registros. O sea que podríamos volver a nuestra pestaña de SQL y decirle, por citar un ejemplo, que de estos usuarios que tenemos aquí, pedir solamente todos aquellos que tengan el month en 3, todos los que sean el month de la fecha alta, ahí está, el month de la fecha alta exactamente en 3, y ejecuto esto y podemos ver que todos los que tienen en la fecha el mes 3 son los que volvieron como resultados. Tengo solamente 4 y podríamos haber discriminado por AND o por OR cualquier otra condición, por ejemplo que además el año de la fecha de alta, no solamente el mes, sino que el año también sea 2018. Entonces ejecuto, y si tuviese algún usuario creado en cualquier otro año también del mes de marzo, quedaría por fuera de nuestro resultado. O podríamos, pedir a aquellos que sean de una hora en particular, ¿sí? Que el hour de la fecha alta esté entre las 9 y las 16. Entonces, cualquier persona que se haya dado de alta en marzo y que esté dentro del rango de las 9 y las 16 van a ser motivo de nuestra respuesta, mientras que esté entre 9 y 16 y sea de marzo, va a aparecer en el resultado. O sea que lo podemos usar para procesar la información en la muestra, o lo podemos utilizar para aplicar un filtro en los resultados de búsqueda. Lógicamente, este filtro a mí no me interesa, pero lo voy a dejar comentado para que les quede como referencia, y lo voy a copiar al bloc de notas como fragmento de fechas. Entonces, venimos al Notepad, creo una nueva pestaña y la guardo como fragmento fechas.sql, y me dejé un archivo SQL que tiene la consulta de usuarios y de textos para ir mejorando este listado que estamos haciendo. Ahora, retomando el tema del manejo de fecha, MySQL en particular almacena la información de fechas en formato inglés: qué año, qué mes, qué día. Si por algún motivo queremos mostrar esta información en español, tenemos dos técnicas distintas. La primera es pedir estos fragmentos sueltos, qué día, qué mes, qué año, y concatenarlas utilizando un símbolo en el medio. Sea el concat con separador o el concat solo, utilizar o guiones, o barras, o puntos, o el carácter que queramos, totales para la muestra, entre medio de estos tres datos. Si vuelvo entonces ahora sí a la pestaña de SQL y le digo que quiero, además de la fecha, el concat de el day de la fecha, el month
de la fecha y el year de la fecha. Le voy a poner a esto como alias fecha español y ejecuto. Perdón, fecha alta, puse mal el nombre de la columna aquí adentro. Sí, esto es fecha alta en los tres casos. El mes de la fecha de alta y el día de la fecha de alta. Ahora sí, ejecuto nuevamente este query y podemos ver que si agrando esto, vamos a tener una columna llamada fecha de alta y otra fecha español, que va a ser el día, el mes y el año. Podemos ver que está todo de corrido. ¿Por qué? Porque el concat no asume espacios intermedios. Tendríamos que decirle nosotros como cadena de texto qué símbolo voy a utilizar después del día, qué símbolo voy a utilizar después del mes. Ejecuto y ahora sí podemos ver que tengo la fecha en español. La única diferencia entre la fecha original y el resultado es que si usamos las funciones day, month e year, los ceros a la izquierda se pierden porque pasan a ser valores numéricos. O sea que ya no tengo el 01 del 02, tengo 1 del 2. No me parece algo trágico, pero es importante tener presente que si vamos por el camino del concat, vamos a perder los ceros a la izquierda, más que nada por si después quieren hacer alguna comparación con esta información, que tengan presente qué es lo que se sacrifica a la hora de trabajar con esta función en particular. Ahora, la otra posibilidad que tenemos, la segunda técnica que podemos utilizar para crear una fecha en español, es utilizar la función date-format, que está pensada para definir cómo se va a mostrar una columna de tipo fecha, hora o fecha, hora. Esta función dateFormat recibe dos argumentos entre paréntesis. El primero es la columna o el valor que queremos procesar y luego una cadena de texto que indica cuál es el formato que va a tener esa cadena de texto. Es bastante similar a lo que hace PHP con la función date. No hay diferencias, de hecho, casi entre una y la otra. O sea que si vuelvo a nuestra consulta, este concat lo voy a dejar como fecha español concat, así nos queda como referencia, y voy a hacer un date format de la fecha de alta con una cadena de texto que va a ser fecha español en base al formato. Ejecuto esto y vamos a ver que la fecha del format está vacía porque todavía no le dijimos qué parámetro queremos utilizar para formatear estas fechas, pero ya lo tenemos esperando. Nos está faltando en este lugar entonces definir qué formato vamos a implementar en esa fecha en particular. Y no es muy distinto a lo que razona PHP. De hecho, es bastante similar. Para PHP, en la función date, nosotros indicábamos una serie de caracteres que se convertían a fecha o a hora. Sí, podíamos hacer el date de D-M-Y o Y, y eso era día, mes, año. Bueno, lo mismo pasa en MySQL, solo que los caracteres que vamos a utilizar para procesar la fecha deben tener el porcentaje por delante para que el intérprete de MySQL entienda que lo tiene que convertir a fecha. Cualquier cosa que no tenga el porcentaje por delante va a ser asumido texto literal. O sea que tendríamos porcentaje D para el día, porcentaje W para el día de la semana, de domingo a sábado, porcentaje M mayúscula para el nombre del mes en inglés, porcentaje M minúscula para el número del mes, porcentaje Y o Y minúscula para el año en 2 dígitos, E mayúscula para 4 dígitos, porcentaje H mayúscula o minúscula para la hora, de 1 a 12 o de 0 a 23, porcentaje Y latina para los minutos, de 0 a 59, y porcentaje S para los segundos, y llegado el caso que hayamos usado la hora de 1 a 12, podemos obtener el AM o PM con el porcentaje P. Esto es lo que vamos a utilizar entonces para formatear la fecha en el string que recibe como segundo argumento. Voy a ir entonces de vuelta a la pestaña de SQL y le voy a decir que quiero que este dateFormat tenga porcentaje día, guión, porcentaje mes, guión, porcentaje Y o Y. Ejecuto esto y ahora la fecha en español, pueden ver que según el format es 10 del 2 del 2018, lo mismo que pasaba con esta fecha. ¿Cuál es la gran diferencia ahora sí entre concatenar y usar el dateFormat? Que el dateFormat sí respeta los ceros a la izquierda en los valores por debajo del 10. Entonces sí tengo el 01 del 02, mientras que aquí tengo el 1 del 2.
es muy probable entonces que el day, month e year lo utilicemos más para un filtro where que utilizarlo para la muestra de información. Total, si hubiésemos querido solamente el mes, puedo haber hecho el date format de %m y solamente tendría el mes, o sea que puedo obtener un solo dato, no es que tengo que pedir obligatoriamente toda la información. Y si hubiésemos querido que esta fecha de alta también tuviese la hora, minuto, segundo, agregamos un espacio, %h para la hora, de 0 a 23, 2 puntos, %i para el minuto, porque la m ya está reservada para el mes. Ejecuto esto y podemos ver que la fecha de alta en español tiene entonces la fecha y la hora. Adicionalmente, todo carácter que no tenga el porcentaje por delante es tomado como texto literal. O sea que podríamos haber puesto a las y ejecuto. Y podemos ver que entre la fecha y la hora dice a las. Entonces el 1 de febrero de 2018 a las 00, el 10 de febrero de 2018 a las 14:22, y pudimos haber puesto después de esto, después del minuto, HS como abreviatura de horas. Entonces ejecuto y una vez más podemos ver que la fecha en base al format dice el 1 de febrero de 2018 a las 00, 2.00 horas. O sea que todo lo que no tenga porcentaje por delante se asume texto literal, por lo cual el date format no solamente nos va a permitir procesar la fecha, sino que además definir una cadena de texto generada en base al mismo si queremos, para poder tener ya cómo lo vamos a mostrar en la página web. Yo no voy a hacer eso, sí lo voy a dejar como día, mes, año, hora, minuto y sí el sufijo de HS de horas, porque va a ser la fecha que voy a mostrar como fecha de alta en la página web. El usuario se dio de alta este día a esta hora, por lo cual los anteriores no los voy a mantener y esto va a ser fecha español sin el formato. Solamente fecha español va a ser el nombre de esa columna cuando la devolvamos en nuestra página web. Entonces esto lo copio y lo voy a pegar en el Notepad, reemplazando lo que es nuestra consulta del listado de usuarios aquí arriba. Lo único que voy a hacer es comentar la fecha en español por medio del concat y pedir solamente la fecha y la hora. O sea que esto lo subo intencionalmente, así les queda como referencia, pero los comento porque no aportan nada a lo que es la consulta real que vamos a hacer con el listado de usuarios. Sí me interesa el email, el nivel, la fecha de alta original y la fecha formateada en español. Algo que tienen que tener presente para que luego no se equivoquen a la hora de manipular estos datos es lo siguiente. A ver, voy a volver a la pestaña de código y le voy a decir que quiero ordenar por la fecha. Y voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a agregar al final de la consulta un order by. Voy a ordenar por fecha de alta, descendente. El más nuevo primero, el más viejo después. Ejecuto esto y podemos ver que efectivamente, si nos fijamos aquí, en base a la fecha de alta, tenemos primero el 4 de marzo, el 2 de marzo, el 1 de marzo, descendente. Si ustedes llegan a utilizar una fecha parseada como criterio de ordenamiento, les va a pasar lo siguiente. Voy a ejecutar y podemos ver que ahora tengo 28 de febrero y más abajo, como si fuese más viejo, el 4 de marzo. ¿Por qué? Porque si utilizo la fecha en español, este número es más alto que este número y que este número. O sea que nunca utilice una fecha procesada, una fecha parseada como criterio de ordenamiento, lo cual lo lleva a un segundo tema. Si ordeno por fecha de alta, el valor original, y ejecuto, vuelvo a ordenar por la fecha de alta. Si llego a cometer el error de que este date format lo llamo fecha de alta, acabo de eliminar la fecha de alta original y la acabo de convertir en este criterio. Entonces cuando ejecute vamos a ver que la fecha de ordenamiento una vez más va a estar mal. Primero tengo febrero y más abajo tengo marzo. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es ordenando por esta columna fecha alta que pisó a esta columna fecha alta. O sea que siempre que procesen fechas en español, traten de poner un alias que a ustedes les dejen claro que esa es la fecha procesada, de forma tal de que no choque con la fecha original por si quieren utilizarlo como criterio de ordenamiento, que en muchos casos es fundamental para que
la página web responda bien. Entonces, la fecha en español, por lo cual se va a obtener en base al date format de la fecha que queremos procesar por el día, mes y año, con los símbolos de porcentaje por delante, y lógicamente esa información la podemos concatenar con cualquier otra cadena de texto que queramos para que se muestre en la página web y que PHP, una vez más, no tenga que razonar cómo se muestra la información, sino que se limite a hacer echo o print de los datos recibidos por parte del SQL.